7:15 de la mañana y lamentablemente lo que sucede en la política colombiana, o en este caso en la violencia colombiana, también ya nos afecta a los ecuatorianos. Vamos a comentar del asunto con el economista Humberto Mata. Él es dirigente del movimiento Fuerza Ecuador, que está esta mañana en los estudios de... ¿Qué le pasó, economista Mata? Buenos días. Ya tengo pinta de la FARC, ¿no? ¿Ah? Sí, ya parece de las FARC usted. Déjeme la chiva tranquila nomás, don Jorge. Buenos días. Yo solo el comentario sobre Marulanda. Tuvo la suerte de morir en la tranquilidad, no de su hogar, pero de su campamento, cuando debió haber muerto, como dice el refrán, a quien hierro mata, a hierro muere. Realmente me alegro que Colombia pueda dar la página, virar la página en esta lucha contra la guerrilla y el terrorismo en su territorio. Esto hay que decirlo como es, no hay que estar vanagloriando y poniéndose sentimentalista como en este gobierno. Cada vez que hablan de la FARC se les salen las lágrimas a los ministros, y hay que decir las cosas como son. ¿A nuestros ministros? Ah, claro, los ministros del Ecuador. ¿Cuántas veces cuando murió Reyes salían todos compungidos, todos llorando? A las guerrilleras colombianas, oiga, estos grupos de derechos humanos les pagaron como $40.000 en servicios médicos. En el Ecuador, grupos de derechos humanos no he sabido que existen. Si existen, no han aparecido a defender los derechos humanos. Qué irónico, porque los ecuatorianos... Deben ser grupos de izquierdos humanos. Los ecuatorianos, oiga... O grupos de derechos cubanos. Con el agua hasta el cuello. Sí, exactamente. Los ecuatorianos con el agua hasta el cuello muriéndose de dengue, muriéndose de inundación, con hambre, porque el Ecuador estaba destruido, mientras que a las colombianas guerrilleras se las llevaban en un avión fletado desde Nicaragua. Que el mundo está al revés, don Jorge. El presidente de la República el día miércoles, una sarta de mentiras además que se pueden comprobar, relacionadas, por ejemplo, esto de que Chávez, de que no sabía, de que estaba el campamento en Angostura. Perdónenme, si está en internet, dice que la prensa tergiversó las declaraciones de Chávez. Usted entra, y ya la pusimos nosotros, por si acaso el gobierno saque, Fuerza Ecuador puso en internet, Pinochos bolivarianos, pongamos eso en YouTube, y ahí sale Chávez hablando, esto no es montado, Chávez hablando, diciendo que él le pidió a Correa que ayude a montar el puesto para que ahí se pueda negociar este tema de los rehenes capturados, torturados por la FARC, amigos del gobierno. Perdónenme, y ahora que la Fiscalía colombiana, para mí es una cosa gravísima lo que ha pasado con la señora Calle, y en vez de estar, oiga, todos rindiéndose a pleitesía, aplausos, dice, la señora Calle debería cabizbaja. En cualquier país del mundo que a un legislador le comprueban vínculos con el terrorismo, con la guerrilla, esa persona tiene que salir cabizbajo, renunciando, con vergüenza. Pero no, aquí lo aplauden, aquí la defensa, sacan el patrioterismo, ese falso patriotismo, que este gobierno se pone la mano derecha al pecho para cantar Patria, Tierra Sagrada, y con la otra mano, perdóneme, abraza la guerrilla. Sí, a propósito de eso, enemigos de la democracia y la libertad. No está bien eso, Jorge. A propósito, en la pregunta de hoy del diario Hoy, que es un sondeo entre sus lectores, ¿cree que la asambleísta María Augusta Calle tiene nexos con las FARC? El 85%, 17 de cada 20 ecuatorianos considera que sí, que María Augusta Calle tiene nexos con las FARC. Por honor, por su honor y por el honor del país, debería renunciar. Qué vergüenza esa mayoría del gobierno en este Congreso Constituyente. Bueno, ya sobrepasaron al Congreso, ¿no? Porque cuando ya te pones a hablar del placer sexual, del número del teléfono celular, de no sé qué otras majaderías que quieren cambiar, poner la concha en vez del cóndor, el cangrejo. Por Dios santo, qué sarta de tonterías, de adefesios se están discutiendo en Montecristi, para eso no se los eligió. Ayer leí una carta en Diario El Universo de un lector de Riobamba que decía claramente, los ecuatorianos confiamos que en la Asamblea se iba a escribir una constitución democrática, abierta, desligar la justicia de los politiqueros, realmente hacer que el país se ponga a trabajar, a producir con garantías, Jorge. ¿Y qué tenemos? 90 alzamanos que Correa los llama cada vez y cuando, los reta. Y ahora mire, pasaron 6 meses de la Asamblea, han gastado millones de dólares en asesorías, en el edificio, en autopromocionarse, y no han aprobado ni la sexta parte, o apenas la sexta parte, 1 de 6 de la nueva Constitución. Pero, una última cosa, ahí está la otra mentira de Correa, por Dios, no se lo digo a usted, se lo digo a los televidentes. Según Correa, solo ha habido una inflación del 8%.
Por Dios santo, pero es que el señor Correa debería pedir que le devuelvan la plata de su título de economista. Es una farsa de economista, un fracaso. Usted vaya a ver, aceite 90% más caro, atún 50% más caro, arroz 60% más caro, lenteja 80% más caro. Perdónenme, esto lo comparamos los ecuatorianos todos los días. Entonces el presidente miente cuando dice que la inflación es solo del 8%. Y eso los ecuatorianos tenemos ya que decirle basta, porque nos gastan en publicidad, gastan en resaltar los elementos simpáticos del gobierno, cuando el Ecuador está en una escalada de precios horrorosa. Y ese es el peor palazo que uno le puede pegar a los ecuatorianos. Y mientras tanto, usted, economista Mata, ¿qué ha andado haciendo? ¿Está dando algún partido de oposición? Nosotros estamos dedicados, yo en lo personal, a mi trabajo y a la cátedra, pero en la parte política, y yo hago un llamado aquí a los asambleístas, que no son todos, porque cuando usted ve la votación de todos estos adefesios de los celulares y los placeres sexuales y las no sé qué cosas, son 88, 90 los asambleístas adictos a este gobierno. Pero hay un grupo de asambleístas que se han mantenido a un lado, y yo hago un llamado a esos asambleístas, no los de la oposición jurásica, pero sí a los de la oposición moderna. ¿Cuáles son la oposición jurásica? A Pablo Lucio, hago un llamado a Mario Montaño. Él es la moderna. Yo, claro. Ellos son la oposición moderna. Los jurásicas son los partidos tradicionales que pues... Los socialcristianos, la sociedad patriótica. Y si les conviene estarán con el gobierno, y si no les conviene no. Pero yo sí le hago un llamado a esa oposición moderna, una oposición que se nota que no les paran bola, porque se los ve frustrados. Entonces yo les pido dos cosas. La primera, que empiecen a redactar una constitución alternativa, porque como nos empezamos a dar cuenta que la mayoría gobiernista está haciendo lo que le da la gana y quieren hacer todos estos adefesios que ya he mencionado, más cosas muy graves, como cargársele a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, atacar al sector financiero. Ya vimos la caída de una primera mutualista por toda esa confusión y todo ese manipuleo de parte del gobierno central, atacar a los municipios, o a Guayaquil. A Guayaquil también se le cargan, tienen una atracción fatal contra Guayaquil, pero a todos los municipios del Ecuador les han quitado plata, les han quitado recursos petroleros, les han quitado lo del 25% del impuesto a la renta que podían recibir. Ya, usted me decía, a los asambleístas independientes no jurásicos, ¿les pide qué? Les pido primero que empiecen a redactar una constitución alternativa. ¿Para qué? Con todos esos informes de minoría que se los rechazan las mesas. ¿Para qué? Donde el gobierno, para empezar a tener una alternativa, don Jorge. Porque aquí tenemos que saber que esta constitución se está haciendo a una medida, a la medida de este gobierno, de esta mayoría, de Alianza País y de todo este grupo. No están haciendo una constitución para el Ecuador. Primer pedido. Y esa mayoría, entre comillas, va cada vez declinando. Ya en las encuestas se ve la caída de popularidad. Ya en las encuestas se ve que con todo el gasto del gobierno de plata en promoción, fíjese usted, solo 30% ha decidido votar. ¿Cómo van a votar en el plebiscito? Y de ese 30, 40 dice que va a votar por el sí. O sea, solo el 12% de la población total piensa votar por el sí. ¿Cuál es el segundo pedido? Y el segundo pedido, Jorge, es que tenemos que empezar a trabajar juntos. Yo aquí llamo a esas fuerzas políticas, a esos movimientos sueltos que hemos estado trabajando, cada uno por nuestro lado, para empezar a trabajar. El día viernes escuché al señor Maruri aquí en su programa. Sí. Tiene razón. Y tenemos que empezar a sentarnos en una mesa y a discutir los temas. La idea sería que esa oposición que anda dispersa, Pablo Lucio Paredes por aquí, Maruri por allá, sí, Mae Montaño por otro lado, se unan. Así es. Y armen un partido de oposición. Empecemos, yo creo que debemos hacer puede ser un partido, un movimiento. Yo creo que la parte orgánica ya la decidiremos entre el grupo. Pero creo que es importante sumar nuestras ideas, sumar nuestras fuerzas políticas y empezar a presentar una alternativa. Porque el país, el pueblo ecuatoriano quiere ese cambio. Lo que pasa es que no queríamos el cambio al que nos está llevando el señor Correa y su mayoría. Entonces, ¿aquí acaso el gobierno tiene el monopolio sobre el cambio? No, señor. Muy bien. Podrán tener el monopolio de lo que les dé la gana, pero el cambio que el Ecuador quiere no es ese al que nos están llevando, y hay que darle al país esa otra alternativa, don Jorge. Cambio en libertad y hacia la democracia. Economista Mata, gusto de verlo, que sea tan cambiado. Gracias por haber estado esta mañana en Teleamazonas. Falta el rifle nomás, ya vean. ¿Falta qué, perdón? El rifle, digo. El rifle. Por la chiva que me dice que ya me he hecho de la par, pero no, yo soy bien demócrata, bien liberal, bien listo, a usted sabe.